Muy buenas tardes, Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Vamos a pasar a las imágenes de inmediato. El tema central de hoy es Banco Central. No me refiero a un banco central, sino a los bancos centrales. Un banco central es una institución autónoma del gobierno. Se encarga de gestionar la política monetaria de un país, regular el sistema financiero y asegurar la estabilidad económica, y a menudo es independiente del gobierno para evitar influencias políticas. El Banco Central, uno de los elementos fundamentales es esa autonomía y gobierno. La autonomía del Banco Central es crucial para su funcionamiento y para evitar injerencias políticas que puedan afectar la estabilidad económica. Aunque es una entidad autónoma, los bancos centrales suelen ser responsables ante el Congreso u otras autoridades gubernamentales. No obstante de que normalmente el presidente en un país nombra al gobernador del Banco Central. Los bancos centrales actualmente cumplen funciones cruciales para la estabilidad económica y financiera de un país, principalmente definiendo y ejecutando la política monetaria para controlar la inflación, gestionando la emisión de la moneda, regulando y supervisando el sistema financiero para asegurar su liquidez y solvencia, y actuando como banquero del Estado y de los bancos. También se encargan de publicar estadísticas económicas que apoyan la toma de decisiones financieras. Fíjense bien el espectro de la función de un banco central, que nosotros lo tenemos en República Dominicana, obviamente, y pueden ver que con mucha frecuencia, todas las semanas, varias veces a las semanas, el Banco Central publica una serie de artículos sobre la política monetaria, sobre el comportamiento de la economía nacional, sobre los efectos de la geopolítica y economía de otros países, en fin, la moneda, tasa de interés, tasa de cambio, todo eso es el funcionamiento de un banco central. Y aquí se acostumbra a mantener muy informado al público para que sepan cuáles son los elementos que inciden en el desenvolvimiento económico del país y, por supuesto, las políticas monetarias que el propio Banco Central implementa. Vamos a las imágenes de nuevo. Funciones principales de un Banco Central. Emitir moneda. Posee el monopolio para emitir billetes y monedas. Estabilidad monetaria. Controla la cantidad de dinero que circula en la economía. Promover la estabilidad. Mantiene condiciones monetarias, cambiarias y crediticias favorables para la economía nacional. Regular el sistema financiero. Supervisa y regula las actividades financieras para garantizar la estabilidad. Administrar las reservas internacionales. Esas son las monedas, las divisas que el Banco Central mantiene, divisas de otros países, por ejemplo, dólares, euros, que sirven también como apoyo a la fortaleza del peso dominicano en nuestro caso. Hay oro que se mantiene también en el Banco Central, algunas veces en lingote, otras en certificados de oro, igualmente monedas de reserva internacional que vamos a mencionar más adelante en este programa. Entre las funciones principales de los bancos centrales se puede destacar que definen la política monetaria. Mediante ella, los bancos centrales buscan establecer unos objetivos macroeconómicos como garantizar la estabilidad de precio y el crecimiento económico. Para ello, las autoridades monetarias
disponen de instrumentos como los tipos de interés oficiales que influyen en el costo del dinero. Puede ser la tasa de política monetaria o de referencia, o precisamente en República Dominicana, con un Banco Central que emite títulos, lo que el Banco Central paga como interés por esos títulos. Son datos de referencias que el Banco Central pone en el mercado para guiar la política monetaria. En función de la marcha de la economía, los bancos centrales optarán por incrementar los tipos de interés oficiales para controlar la inflación, por ejemplo, o bajarlos para estimular consumo y propiciar el crecimiento económico. Eso lo vimos en el COVID, durante la pandemia del COVID, no aquí, en casi todos los países del mundo, donde hubo una desaceleración de las economías y los bancos centrales aumentaron el circulante de monedas en el país para estimular el gasto y la producción, y por supuesto salario, etcétera. Luego vino como resultado de ese empuje, de ese crecimiento monetario, vino un elemento inflacionario, y entonces el Banco Central cambió su política monetaria en 180 grados y empezó a aumentar la tasa de interés, de manera que el dinero se hizo más escaso, más costoso, y de esa manera se controlaron la subida de los precios, que de hecho es el elemento inflacionario. Sigamos con las imágenes. Los bancos centrales regulan la circulación fiduciaria. Es la autoridad competente en la emisión de monedas y billetes, la masa monetaria, y regula la cantidad de dinero que existe en circulación. Esta acción se realiza con el objetivo de inyectar liquidez a la economía para que los distintos agentes económicos, la familia, las empresas y los estados, la puedan utilizar en sus transacciones. Respecto a las divisas, los bancos centrales también se encargan de las operaciones para lograr la estabilidad en el tipo de cambio, así como de poseer y controlar sus reservas oficiales. Esas reservas que ya mencionamos son en divisas fuertes, que también avalan la fortaleza del peso en caso de República Dominicana, o sea, la moneda nacional. En algunos países, incluyendo a República Dominicana, los bancos centrales emiten títulos en los mercados de valores para controlar la oferta monetaria, a través de operaciones del mercado abierto con bonos y letras. Los bancos centrales pueden inyectar, absorber efectivo del sistema bancario para influir en la liquidez y en las tasas de interés de la economía. Es decir, un banco central como en República Dominicana que emite títulos, cuando emite esos títulos, son notas o letras, de hecho son más que bonos, porque los bonos son a mediano plazo y las letras y las notas son por lo regular 3, 4, 5 años, son más bien corto plazo. Cuando emiten esos títulos en el mercado, el Banco Central recoge ese circulante. La gente lo pagan con efectivo, con dinero que tengan en sus cuentas corrientes, que de hecho es parte de la masa monetaria, y por consiguiente retira esa disponibilidad de billete del mercado. Igualmente, cuando el Banco Central quiere aumentar la masa monetaria, pues sencillamente recupera esos títulos, recompra esos títulos y da el dinero a cambio, con lo cual se incrementa la masa monetaria del país. Sigamos con las imágenes. Ejercen un papel de asesoría, generan de forma periódica estudios e informes útiles para la toma de decisiones, por ejemplo, de los gobiernos. El gobierno, aunque el Banco Central es autónomo, esta información que tiene el gobierno pasa al gobierno central, mejor dicho, que la tiene el Banco Central,
la transfiere al banco, al gobierno central, que a la vez toma decisiones en su política, ya sea para la economía, para los gastos, para inversiones, etc. Todo ello lo hacen independiente del poder político, con el objetivo de velar por la estabilidad del sistema financiero. Por ello, las decisiones de los bancos centrales dependen directamente del órgano que supervisa dicha autoridad monetaria. En República Dominicana, obviamente, hay la Junta Monetaria, que es el ente, jerárquico del Banco Central, que toma las decisiones. Esa Junta, ese Consejo Monetario, lo representan figuras destacadas de los principales sectores de la economía nacional, que aportan sus conocimientos de esos sectores al Banco Central para que pueda tomar una política monetaria que sea justa, que sea equilibrada, sin perjudicar a un sector determinado, y esos son los sectores que realmente impulsan el crecimiento de la economía, generando empleo, produciendo, incrementando las exportaciones y demás. Sigamos con la imagen. Los bancos centrales representan la autoridad monetaria de un país, pero también es posible que represente un conjunto de ellos. La zona euro es un ejemplo de una autoridad monetaria de un conjunto de naciones. Ya ustedes conocen la zona euro, los principales países de Europa Occidental, que están unidos para fines económicos, financieros, en cuestiones comerciales, y hay un banco central que está establecido en Frankfurt, en Alemania, que es el que determina la política monetaria para esos países. No obstante, el euro que todos esos países emiten, lo que responde en cada país para el cumplimiento de un país por los euros que circulen es el propio país. Es decir, aunque España emite euro y Francia emite euro y Alemania emite euro y Italia emite euro, los euros que ellos emiten propiamente, que tiene efigies o tiene imágenes propias de esos países, pues sencillamente ese es el país que responde por esos billetes que circulan. Pero la política monetaria es una política en conjunto, en común, para todos los países. Sigamos con las imágenes. Los bancos centrales supervisan el mercado interbancario, aseguran el cumplimiento de las leyes en materia financiera que correspondan y vigilen el correcto funcionamiento del sistema de pago nacionales. Prestan liquidez a los bancos comerciales si así se requiere por cuestiones de solvencia. Al margen de los préstamos se realizan entre instituciones en el mercado interbancario, mencionando el punto anterior, el mercado interbancario, al margen de los préstamos que se realizan entre entidades en el mercado que hemos mencionado, los bancos comerciales pueden recibir también liquidez por parte de los bancos centrales a cambio de activos como bonos públicos en forma de garantía. En otras palabras, los bancos comerciales tienen depósitos en efectivo con el Banco Central. Cuando un banco tiene un excedente para enfrentar las obligaciones inmediatas, es decir, los retiros que pueden tener los clientes por medio de transferencias o cheques, etcétera, un banco puede tomar prestado de otro los fondos que tienen en el Banco Central. Igualmente, el Banco Central ofrece adelantos en muy corto plazo a la banca si en un momento dado la banca tiene una iliquidez momentánea de 24 horas, 48 horas, el Banco Central le facilita liquidez para que ese banco pueda enfrentar sus compromisos ante los otros bancos del sistema. Por consiguiente, el Banco Central se asegura de la solvencia inmediata de esas instituciones, cumpliendo con sus obligaciones. Sigamos con las imágenes. Esa acción supone que
En caso de necesidad, las instituciones bancarias comerciales pueden cubrir sus necesidades a corto plazo, mientras que los bancos centrales tratan de garantizar una estabilidad en los precios al mediar en los flujos de crédito. O sea, todo es intrínseco. El Banco Central se asegura la estabilidad de precio, mantiene a los bancos al nivel de liquidez que compete y por consiguiente mantiene estabilizada la economía de un país. El continente americano también se puede destacar la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida por su sigla de Fed, FED, Sistema de Reserva Federal. Es el Banco Central estadounidense y se encarga de realizar las funciones previamente nombradas por nosotros para velar por la economía del país y su divisa, en este caso el dólar. Aquí tienen la imagen del Banco Reserva Federal de los Estados Unidos en Washington. La Reserva Federal tiene bancos en varios estados de Estados Unidos, pero todo se debe al propio país. Aquí tienen esa imagen y fuera de Estados Unidos podemos destacar dos en América, que son los ejemplos del Banco Central Bancisco, perteneciente al país mexicano, y Banco Central de Brasil, de la nación brasileña. Ahí tienen la imagen del Banco Central do Brasil, en portugués, y la otra a la derecha, el Banco Central de México, que son los equivalentes de la Reserva Federal en los Estados Unidos y el equivalente, por ejemplo, del Banco Central de la República Dominicana. Orígenes y desarrollos. Los bancos centrales surgieron en el siglo XIX y consolidaron su rol en el siglo XX para gestionar la emisión monetaria, regular el sistema financiero y estabilizar la economía, aunque sus funciones se basan en experiencias previas como las de un banco privado que respaldaba al gobierno o emitía billetes. Eran bancos privados que hacían esa función, pero evidentemente representaba un riesgo muy elevado y pasó a que un banco central perteneciente al gobierno, pero autónomo del gobierno, manejara precisamente ese elemento monetario de pago de valor del dinero. El Banco de Inglaterra es un ejemplo temprano de un banco que actuaba como agente del gobierno, mientras que la Gran Depresión de 1929 impulsó la creación de bancos centrales en muchos países y la adopción de un enfoque más moderno, con funciones específicas como la política monetaria y la supervisión financiera, que al inicio no existían con los bancos privados que emitían monedas. Con esto vamos a llegar a una breve pausa y volvemos con ustedes para completar el contenido de este tema de bancos centrales. Volvemos con ustedes en breve.